Buen día. Seguimos repasando disoluciones. Nuestro objetivo de hoy es realizar cálculos previos para la preparación de disoluciones utilizando diferentes unidades de concentración químicas, pero también revisar algunos aspectos de diluciones. La preparación de disoluciones tiene mucha importancia y sobre todo aquellas disoluciones acuosas en las que el disolvente es el agua. Recordemos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Homogénea quiere decir que presenta una sola fase, que puede ser gaseosa, líquida o sólida. Los componentes sabemos que son el soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción, y el disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la mezcla. Y de acuerdo a la ley de la conservación de la masa de la disolución siempre es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Bien, veamos entonces algunos ejemplos. ¿Qué dice el ejemplo 1? ¿Cuántos gramos de sulfato de magnesio se necesitan para obtener 300 mililitros de disolución acuosa 0,5 molar? Es decir, nos están pidiendo la masa del soluto, que en este caso es el sulfato de magnesio. El disolvente es el agua. Nos están dando el volumen de la disolución y la concentración molar. Entonces, se trata de un problema de molaridad. Esta es la definición de molaridad. Y nuestra incógnita es la masa del soluto. Entonces, de esta expresión vamos a despejar los moles de soluto y vamos a convertir a masa. ¿Qué otros datos tenemos disponibles? El volumen de la disolución, que está dado en mililitros, lo llevamos a litros dividiendo entre 1000. Y tenemos la concentración molar, que va a ser nuestro punto de partida para realizar el cálculo. Entonces, utilizando todos estos datos, nuestra secuencia de cálculos va a ser la siguiente. Tenemos los 0,5 mol de soluto por litro de disolución y llevamos a masa. Sabemos que un mol de sulfato de magnesio equivale en masa a 120.3 gramos. Y multiplicando por el volumen de la disolución, vamos a obtener la masa del soluto. Hacemos nuestro análisis dimensional, cancelamos mol de sulfato de magnesio con mol de sulfato de magnesio y litro de disolución. Y el resultado lo obtenemos en gramos de sulfato de magnesio. Entonces, haciendo los cálculos, obtenemos que se necesitan 18 gramos de sulfato de magnesio para preparar esta disolución. Se pesan los 18 gramos, se disuelve en agua y se enrasa a 300 mililitros. Veamos otro ejemplo. El ejemplo 2 nos dice: ¿qué volumen de ácido clorhídrico concentrado de densidad 1,19 gramos por centímetro cúbico y del 37% de pureza se necesita para obtener 400 mililitros de disolución 0,25 molar? Aquí nos están dando un dato de pureza. Estos datos de pureza, si es que no se dice lo contrario, generalmente son en masa. Por otro lado, nos dan la densidad. La densidad nos va a permitir convertir de masa a volumen. Entonces, también se trata de un problema de molaridad. Y nuestra incógnita esta vez no es masa, es volumen. Entonces, de aquí vamos a despejar los moles de soluto, los vamos a llevar a masa y después los vamos a llevar a volumen. Los datos adicionales son el volumen de la disolución, la densidad de la disolución y el porcentaje en masa del ácido clorhídrico concentrado. Y el punto de partida sería la molaridad. Entonces, con estos datos realizamos nuestra secuencia de cálculos, que sería esta. Partimos de los 0,25 moles de ácido por litro de disolución. Llevamos a masa, es decir, un mol de ácido clorhídrico equivale en masa a 36.45 gramos. En este momento que está en masa, hacemos la corrección por pureza.
Es decir, de 100 gramos de ácido clorhídrico concentrado, solo 37 gramos es puro. Este dato lo obtenemos de aquí, del porcentaje de pureza. Luego, una vez que está en masa, llevamos a volumen con el uso de la densidad. Entonces decimos 1 centímetro cúbico de ácido clorhídrico concentrado equivale en masa a 1.19 gramos. La densidad, recuerden que es una variable que nos permite llevar de masa a volumen o de volumen a masa. Hacemos nuestro análisis dimensional, fíjense, y obtenemos el resultado en centímetros cúbicos, es decir, en volumen. Realizando el cálculo, vemos que necesitamos 8.3 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico concentrado. Se mide esta cantidad en una probeta, recuerden que no se debe pipetear el ácido concentrado, se disuelve en agua y se enrasa hasta 400 mililitros. De esta manera podemos obtener la disolución de ácido clorhídrico 0,25 molar. Veamos qué dice el ejemplo número 3. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para obtener medio litro de disolución 0,1 normal? Este caso se trata entonces de normalidad, donde el soluto es el hidróxido de sodio. Y nuestra incógnita es masa. Nuevamente de aquí vamos a despejar equivalente gramo de soluto. Lo vamos a llevar a moles y luego recién a masa. Nuestros datos adicionales son el volumen de la disolución y la normalidad. Entonces partimos de la normalidad y, tomando en cuenta los demás datos, realizamos nuestra secuencia de cálculos. Entonces decimos, tenemos 0,1 equivalente gramo de hidróxido de sodio por litro de disolución. Sabemos que un mol de hidróxido de sodio tiene un equivalente gramo. ¿De dónde sacamos esto? Recordamos que el equivalente gramo de las bases o hidróxidos es igual al número de oxidrilos. Como en este caso tiene 1, entonces decimos un mol de hidróxido de sodio tiene un equivalente gramo. Luego llevamos a masa. Sabemos que un mol de hidróxido de sodio en masa equivale a 40 gramos. Multiplicando por el volumen de la disolución, obtenemos el resultado. El análisis dimensional sería el siguiente. Y obtenemos el resultado en gramos. Es decir, se necesitan 2 gramos de hidróxido de sodio para preparar esta disolución. Se pesa los 2 gramos, no se puede tocar el hidróxido de sodio con las manos, seguramente con una espátula y en un vidrio de reloj. Se disuelve y se enrasa a medio litro. Para hallar fácilmente el equivalente gramo de una base o de un hidróxido, lo que hacemos es disociamos la base. Recuerden que esto es en disolución acuosa. Entonces la base se va a disociar en iones sodio y en iones oxidrilo. Entonces haciendo esto se ve claramente que el número de oxidrilos es 1. De ahí sacamos que un mol de hidróxido de sodio tiene un equivalente gramo. Veamos el ejemplo número 4. ¿Cuántos gramos de permanganato de potasio se necesitan para obtener 1 litro de disolución 0,2 normal para emplearla como oxidante en medio ácido? Aquí tenemos datos adicionales. Nos están diciendo que necesitan esa disolución para utilizarla como oxidante en medio ácido. Este es un dato muy importante porque a partir de este vamos a obtener los equivalentes gramos. Se trata de un problema también de normalidad. Entonces, y la incógnita es la masa del soluto. Entonces, vamos a despejar los equivalentes gramos de soluto, vamos a llevar a moles y luego a masa. ¿Qué datos adicionales tenemos? El volumen de la disolución y este dato que nos va a permitir hallar el número de equivalentes gramos. Y el punto de partida que sería 0,2 normal. Con todos estos datos realizamos nuestra secuencia de cálculos. Entonces partimos. Tenemos 0,2 equivalente gramo de permanganato de potasio por litro de disolución.
Entonces sabemos que un mol de permanganato de potasio utilizado como oxidante en medio ácido es 5 equivalente gramos. ¿Por qué? Porque aquí el permanganato, que está con número de oxidación más 7, en medio ácido se va a reducir hasta manganeso más 2 y va a ganar 5 electrones. Una vez que está en moles, llevamos a masa. Sabemos que un mol de permanganato equivale a 158.1 gramos. Multiplicando por el volumen de la disolución, obtenemos el resultado. Nuestro análisis dimensional es el siguiente. Y efectivamente obtenemos la masa del soluto, que en este caso es 6.3 gramos de permanganato de potasio. Pesamos esta cantidad, disolvemos en agua y se enrasa a 1 litro con agua. Para obtener fácilmente el equivalente gramo de un oxidante, escribimos la semirreacción de reducción. Recuerden que un oxidante es la sustancia que se reduce y un reductor es la sustancia que se oxida. Entonces, escribimos la reacción, la semirreacción de reducción. Como es una reacción de reducción, sabemos que hay ganancia de electrones. Reducción significa ganancia de electrones y oxidación significa pérdida de electrones. Entonces, esta sería la semirreacción de reducción. Aquí el manganeso con número de oxidación más 7 se está reduciendo hasta manganeso más 2 y está ganando 5 electrones. Entonces, haciendo esta semirreacción, se puede ver claramente que el número de electrones ganados es 5. Y estos 5 son los equivalentes gramos de esta sustancia para usarla como oxidante en medio ácido, sin importar cuál sea el ácido que estemos utilizando. Veamos ahora cuando tenemos diluciones. ¿Qué significa diluir una disolución? Dada una disolución cualquiera, diluir significa aumentarle más disolvente. Si la disolución es acuosa, diluimos aumentando agua. Entonces, podemos utilizar el principio de equivalencia para realizar estos ejercicios. Recuerden que una dilución cualquiera, la masa del soluto en la disolución concentrada va a ser exactamente igual a la masa del soluto en la disolución diluida. Es decir, la masa permanece constante, porque lo que estamos aumentando es agua o disolvente. No estamos aumentando ni disminuyendo soluto. La masa del soluto permanece constante en ambas disoluciones, la concentrada y la diluida. Si la masa permanece constante, también los moles, es decir, los moles de soluto en la concentrada van a ser igual a los moles de soluto en la disolución diluida. Si los moles permanecen los mismos, también los equivalentes gramos, es decir, los equivalentes gramos del soluto en la disolución concentrada van a ser los mismos que en la disolución diluida. Esta igualdad se la conoce como el principio de equivalencia. Y en forma general podemos decir que el equivalente gramo de la sustancia 1 es igual al equivalente de la sustancia 2. Cualquiera puede ser la concentrada y la diluida. Una podría ser la concentrada y 2 la diluida. Pero también sabemos que equivalente gramo es igual a volumen por normalidad. Entonces, esta es otra forma de expresar el principio de equivalencia. ¿Cuál de las dos utilizamos? Depende de los datos disponibles. A veces nos conviene usar la primera y a veces esta segunda. Veamos con un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo número 5? ¿Qué volumen de ácido sulfúrico 2 normal se necesita para preparar 750 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 0,1 normal? Si ustedes se fijan, el soluto es el mismo, el ácido sulfúrico en ambos casos. Y se trata de un problema de dilución, porque una disolución concentrada, 2 normal, se está queriendo diluir a una de menos concentración, de menor concentración, es decir, 0,1 normal.
y por tanto podemos utilizar el principio de equivalencia. Entonces utilizamos esta expresión. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los datos de la disolución concentrada, que le podemos llamar 1. Entonces el volumen 1 es la incógnita, nos están pidiendo el volumen, y tenemos el dato de la normalidad 1. Luego tenemos el otro dato, la disolución diluida. Es decir, el volumen 2, que es igual a 750 mililitros, y la normalidad 2. Con estos datos calculamos el volumen buscado, es decir, sustituimos los valores 2, 750 mililitros, entre 1 normal, entre 2 normal. Haciendo el análisis dimensional, obtenemos que necesitamos 37.5 mililitros. Medimos esta cantidad en una probeta y enlazamos a 750 mililitros. Y eso sería todo por hoy.